Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días con todos y con todas. Gracias una vez más por darse cita a nuestros podcasts de Futuria, estos podcasts que estamos próximos a cumplir ya o vamos a llegar a los 100 podcasts, más de 3 años haciendo estos espacios para que cada uno de ustedes vaya conociendo de la mano de nuestros expertos, de especialistas que vamos invitando. Sí, cómo va impactando esta tecnología en el contexto de la sociedad en distintas formas, porque la inteligencia artificial, como ustedes saben, es está tan omnipresente, ¿sí? Que no hay espacio donde la inteligencia artificial no esté llegando, no esté permeando, y obviamente tenemos la responsabilidad como personas, como seres humanos, de ir levantando la voz, de ir reflexionando, de ir analizando respecto de lo que está sucediendo con el desarrollo de esta tecnología tan poderosa. Y ustedes saben, además, que en Futuria siempre hablamos de los distintos impactos que tiene la inteligencia artificial. Mucho hablamos sobre los beneficios que tiene, sobre todos los alcances positivos que está brindando esta tecnología al desarrollo de la humanidad en general, pero también siempre procuramos o siempre procuro que haya esa reflexión sobre también el aspecto negativo, ¿no es cierto? Los temas que hay que tener mucho cuidado y que la inteligencia artificial también va surtiendo efectos en nuestro entorno. Y claro, los puntos negativos, los puntos sensibles, tenemos que reflexionarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que debatirlos, tenemos que ponerlos en el tapete, porque es una tarea de todos poder hacer, poder tomar conciencia de esto y tomar cartas en el asunto. Y el día de hoy justamente vamos a conversar con un excelente profesional sobre este efecto que está teniendo la inteligencia artificial de la delegación, ¿no es cierto? De la delegación, perdón, cognitiva. ¿Ya? Estamos acostumbrándonos a delegar tareas, a delegar mucho a la inteligencia artificial porque nos ahorra tiempo, somos más eficientes, somos más productivos. Ya hemos hablado mucho al respecto, ya conocemos de estas capacidades de la inteligencia artificial, pero hay una línea muy delgada que estamos atravesando y hay mucha evidencia científica al respecto, y es que comenzamos a delegar nuestro razonamiento, nuestro pensamiento crítico, y ahí está lo delicado, realmente es delicado, porque estamos perdiendo justamente esa capacidad que tenemos los seres humanos y que de repente, y que tal vez nos hace únicos, ¿no es cierto? El hecho de pensar, de reflexionar, y es una habilidad que la estamos deteriorando con el uso intensivo de inteligencia artificial sin ponernos a pensar efectivamente que esto está sucediendo. Y eso es un problema, sobre todo en nuestros jóvenes que están naciendo y se están acostumbrando a esta tecnología, y por ende van a ser los más afectados si no tomamos cartas en el asunto como gobiernos. Tenemos una gran responsabilidad sobre esto que está pasando. Para esto nos acompaña el día de hoy un excelente profesional, tiene una trayectoria espectacular. Él es Héctor Pérez. Héctor es fundador y director ejecutivo de Tianextli Group, una empresa de beneficio público que impulsa el florecimiento humano a través de la tecnología responsable. Como profesional investigador y especialista en ética de la IA, se apoya en 20 años de experiencia, incluyendo una década en Google trabajando en grafos de conocimiento e IA responsable. Así que estamos con una persona que conoce, con un profesional que ha estado donde las papas queman, para ayudar a las organizaciones a pensar y actuar con sensatez en una era de rápidos cambios tecnológicos. Es PhD en inteligencia artificial por Oxford, perdón, y y máster en ética de la inteligencia artificial por Cambridge. Así que estamos ante un profesional que sabe de inteligencia artificial responsable. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por haber aceptado y estar en este espacio de Futuria. Aló, aló. Héctor, denme un segundo que
Parece que está con un tema de la cámara hasta que lo solucione. El día de hoy justamente vamos a conversar de esto con nuestro invitado, con Héctor, sobre esta problemática, sobre cómo la inteligencia artificial viene teniendo esto, viene impactando a la sociedad de esta manera, y eso nos obliga a todos, ¿sí? Como les decía, a debatir y a reflexionar y a tomar cartas en el asunto. Y ya parece, perdón, que se está conectando, se desconectó, parece que tiene algún problema con la señal. Héctor, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Ya estoy por aquí, perdón, un problema aquí No, con el internet, perdón. no te preocupes. La cámara nada más, si es que la puedes activar, Héctor. Ahora sí, Sí, así es. perfecto. Hola, Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, ya di la introducción de lo que nos convoca el día de hoy y muy nada, bien, vamos a conversar de este tema tan interesante y tan importante realmente, porque la evidencia así lo muestra, ¿verdad? Hay mucha así investigación es. científica detrás de lo que está pasando y nada, antes de empezar, siempre me gusta comenzar la conversación pidiéndoles a mis invitados que un poco nos den y nos hablen algo sobre su trayectoria, cómo es que llegas a la inteligencia artificial, cómo es que te dedicas a esto, porque habiendo tantos campos de inteligencia artificial, llegas a especializarte en un tema tan sensible y tan importante. Bueno, antes que todo, gracias, Sergio, por la invitación. La verdad, para mí es un placer hablar de estos temas tan importantes para mí, pero especialmente en mi propio idioma. O sea, realmente y literalmente es un placer para mí. O sea, creo que es muy importante. Creo que como Hispanoamérica estamos en una posición particularmente riesgosa con los temas que voy a hablar. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca, tenemos acceso a la tecnología, tenemos acceso a muchos de nosotros, podemos utilizarla, etcétera, pero no está, la conversación no está tan cercana a los riesgos de repente. También solemos adoptar la tecnología de manera un poco más rápida, sin ser tan críticos. Por ejemplo, Europa suele ser mucho más crítica, ¿no? Tal vez demasiado crítico, ¿no? Entonces no adoptan tanto, tan rápido, etcétera. Pero nosotros estamos del otro lado, ¿no? Y Claro, esto es bueno y malo. O sea, adoptamos mucho, pero también muchas veces se nos trata como conejillos de indias en esta especie de campo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Pero bueno, ¿cómo llego a esto? Para empezar, me encantaría decir que yo sigo siendo un tecno optimista. O sea, a pesar de que voy a hablar de cosas que están, o sea, yo sigo siendo tecno optimista, estoy emocionadísimo con esta tecnología, me impresiona el que de repente se te pueda olvidar que estás platicando con una inteligencia artificial, estás tan metido en la plática porque estás ahí en el proyecto, lo que estás haciendo, se te olvida, o sea, y eso, imaginemos, hace unos cuantos años eso era simplemente de ciencia ficción. claro. Entonces, yo sigo encantado, pero hay que ser muy críticos. Ahora, ¿cómo llego? Mi trayectoria es bastante tradicional por la primera parte, mis primeros años de formación. Desde chico me encantó la programación, me encantaron las matemáticas, etcétera. Y desde que iba en la preparatoria, yo iba al taller de computación y me encantaba programar, etcétera. Después entro a la universidad y hago una licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales. Y después de eso se da la oportunidad de hacer el doctorado a Inglaterra. Eso fue para mí algo muy difícil porque el doctorado fue en algo teórico. Entonces pues yo venía de una ingeniería, pues tenía 23 años, acababa de salir y fue así un profesor me dijo, sí, lánzate al doctorado. Y yo, pues va, sin saber muy bien qué estaba haciendo, me lancé a un doctorado en computación teórica y fue inteligencia artificial, pero de la viejita, de la que no es tan cool ahora, ¿no? De la más deductiva en lugar de inductiva. Entonces tenemos razonamiento lógico en donde tenemos una base de conocimientos, tenemos reglas de inferencia y hay que hacer el razonamiento a través de la deducción en lugar de la inducción, como es el aprendizaje automático. Después de eso, empiezo a trabajar en un startup aquí en Estados Unidos. Estábamos haciendo grafos de conocimiento precisamente para el Departamento de Defensa y para la NASA.
algunas misiones a Marte, etcétera. Entonces, estuvo muy, muy interesante. Y ahí estuve muy contento, o sea, implementando los algoritmos que desarrollé en mi tesis de doctorado en el producto de la empresa, que sigue existiendo, por cierto, se llama Stardock. Y bueno, después de eso se dio la oportunidad de trabajar en Google. Para un ontologista, las ontologías son grafos de conocimiento, el trabajar en el grafo de conocimiento en Google, Sí, para mí era sí. así, sí, no, no, o sea, era el sueño. Yo había llegado a mi dream job, ¿no? Es así de, yo estaba encantado, o sea, literalmente llegaba a la oficina con cara de, no, no puedo creer que estoy aquí, o sea, y trabajando con gente increíblemente capaz y lista, y para mí fueron años increíbles. Entonces, ahí empecé a trabajar sobre razonadores para verificar la consistencia lógica del grafo de conocimiento. Como se podrán imaginar, o sea, llegan datos de todos lados, ¿no? O sea, de películas, de lugares, de libros, o sea, de todo lo que Google sabe. Imagínense el tamaño, ¿no? Y es muy importante mantener la consistencia lógica de los datos para que no te contradigas en lo que estás diciendo. Hablábamos de reglas lógicas. Entre más reglas lógicas tengas, más oportunidades de contradicciones ocultas existen, ¿no? Entonces, hay que desarrollar razonadores que te digan que aquí hay una contradicción. Estás diciendo algo que no te estás dando cuenta, pero de acuerdo a lo que alguien dijo antes que tú, es una contradicción. Entonces, bueno, me dediqué a eso por 7 años, estuve muy a gusto y todo iba bien. O sea, yo estaba pues escalando la escalera corporativa y promociones y eso, todo perfecto. Y de repente me di cuenta, yo en Inglaterra había utilizado Facebook de manera casi, casi, o sea, obsesiva. O sea, me encantaba porque era la manera en que yo tenía para mantenerme en contacto con mi familia, con Claro. mis amigos de México. Entonces, para mí era realmente algo importantísimo. Y yo era el usuario ideal, o sea, yo tagueaba todo, decía todo, era de los típicos molestos que así de, estoy desayunando, no sé qué, o sea, todo, 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 toda la información que me pedía yo se la daba, o sea, pero sin pensar nada, simplemente paz. De repente, cuando estoy ya en Google después de 7 años, etcétera, me doy cuenta que Facebook se ha convertido para mí en una pérdida de tiempo. Pero más que una pérdida de tiempo, está afectando mi capacidad de concentrarme. Ya de repente me da flojera o me daba flojera empezar un libro o veía un post, o sea, algo que tenía que leer, le daba así como scroll a ver de cuántas páginas son y si son más de tres, como que ya me da flojera, ¿no? Así de, entonces, no solamente me estaba quitando el tiempo con mi niña, me encanta jugar tenis, no estaba jugando tenis, no estaba leyendo nada, no estaba aprendiendo nada, no estaba comiendo rico, no estaba haciendo nada, estaba viendo videitos, ni siquiera estaba siguiendo a mi familia y a mis amigos, ni siquiera, nada más estaba viendo videitos estúpidos, o sea, porque realmente no tienen contenido. Al final de 2 horas, de 3 horas, te sientes como entumido, como que pues no aprendiste nada, algo tal vez te dio risita, tal vez como que compartiste un meme, un meme, pero realmente como una dissatisfaction, así como que te sientes medio. Entonces me di cuenta de eso y dije, no, o sea, por primera vez consideré seriamente que la tecnología puede tener efectos dañinos, ¿no? Y que tal vez no es tan conveniente adoptarla de manera tan frontal, ¿no? O sea, adoptarla sin ninguna pregunta, simplemente sí, 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 lo que sea, porque es una slippery slope, ¿no? Es una manera muy sutil de que de repente ya te está afectando y ni siquiera te estás dando cuenta. Entonces me di cuenta de eso y me puse a pensar, interesante, y al mismo momento mi niñita Aurora tenía 3 años en ese momento y ya empezaba a querer ver YouTube, Kids, ya empezaba con la tecnología, con las videollamadas con los abuelitos y con esto y con lo otro. Entonces dije, me empecé a preocupar como papá. Dije, se supone que yo soy un experto en inteligencia artificial y realmente no sé cómo protegerla. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Qué es lo que afecta? ¿Cómo nos afecta? ¿Hasta qué grado está bien utilizar Facebook? ¿De qué manera está bien? ¿Qué manera está mal? Como que dije, no sé nada. O sea, y surgió una urgencia en mí de prepararme, ¿no? De decir,
algo tengo que hacer. Entonces decidí cambiarme dentro de Google al área de Responsible AI, de inteligencia artificial responsable, que afortunadamente Google es tan grande que podía, o sea, hacen casi de todo. Entonces, pues simplemente me cambié de equipo. En ese entonces, todavía era fácil, literalmente fácil cambiar. O sea, tu manager, tu jefe te decía, pues órale, te quieres cambiar para acá, a ver cómo le hacemos. Aunque mi directora en ese momento me dijo, no, no te vayas, o sea, ya estás tan cerca de la promoción y no sé qué. O sea, y para mí, como te digo, era mi trabajo de ensueño. Entonces, realmente sí me costó mucho trabajo decir, ¿sabes qué? No, vamos a empezar de nuevo, porque pues me voy a un campo en donde no sé nada, Claro, claro. o sé muy poco, ¿no? Ese es el punto. Pues me cambio, ¿no? Me cambio a inteligencia artificial responsable. Ahí me empiezo a dedicar a crear grafos de conocimiento, pero mucho más chiquitos y especializados sobre, por ejemplo, temas sensibles de la sociedad o cuestiones de estereotipos, cuestiones de, por ejemplo, genocidios, sesgos, discriminación, cosas así medias, sensibles, digamos, y entonces generábamos esos grafos de conocimiento y con estos grafos generábamos benchmarks para poder medir lo que decía Gemini acerca de tal o cual tema, ¿no? Si era neutral, si estaba sesgado para un lado, si estaba sesgado para el otro, temas como el aborto, temas como gun control, temas como cosas controversiales en diferentes locales, eso es lo que hacíamos, ¿no? Me doy cuenta, estoy bien porque estoy pensando, estoy haciendo las cosas, estoy haciendo mi parte, ¿no? Estoy tratando de mejorar las cosas, pero cada vez me doy cuenta que al hablar con mis colegas, que ya la mayoría no son ingenieros, ya son sociólogos, son eticistas, son filósofos, ya empiezan a hablar de temas que yo no entendía, que yo me quedaba con cara de, yo los notaba demasiado críticos a la tecnología, como que nada les parecía, todo estaba mal, ¿no? Y además se me hablaban de cosas como feminismo de datos o colonización de datos y cosas que yo decía que eso, o sea, no Okay. entiendo. Sí, eso que, o sea, para mí era muy difícil, no así como que, o sea, to roll my eyes, ¿no? Simple, descartar sus opiniones. Era muy difícil, me costaba mucho trabajo mantener una cara así de, muy interesante, ¿no? Así de, um, pero por dentro así de, no, o sea, yo tenía un sesgo muy fuerte en contra de la gente no técnica, ¿no? Como ingeniero, como doctor, bla, bla, bla. Yo estoy acostumbrado a hablar, o sea, háblame de resultados, háblame de cosas concretas, no me estás hablando de cosas así woke, ¿no? O sea, era una cosa interesante, rara. Pero me senté con ese conflicto y me dije, ellos están aquí por alguna razón. Y lo que me están diciendo debe tener alguna clase de sentido o de valor. Aquí al que le falta preparación es a mí. Entonces decidí hacer una maestría en inteligencia artificial, pero esta vez en ética de Este inteligencia enfoque, claro, artificial, la parte de humanidades. claro. Y eso fue muy difícil del otro lado, porque yo estaba acostumbrado pues, a cuestiones técnicas, tienes A un los problema, lo números, las defines, estadísticas, las métricas. Claro, o sea, no vamos a sentarnos por 20 horas a discutir el problema. O sea, no podemos darnos ese lujo. Ya me dijiste el problema, vamos a solucionarlo. ¿Cómo o sea, pero eso es solucionismo, tiene un nombre. Y nosotros como gente técnica estamos muy sesgados al solucionismo. El problema es que, o sea, sí generamos soluciones que atacan cierto aspecto del problema, pero no todo. Entonces, hice la maestría, todo, pero me costó mucho trabajo, la verdad. Escribir en humanidades, leer humanidades es otra cosa que requiere mucho esfuerzo. Eh, pero bueno, termino y me doy cuenta de que lo que dicen mis colegas tiene mucho sentido y como que hay una cosa que son los goggles técnicos, se llaman los tech goggles, ¿no? Y cuando te los quitas o cuando te das cuenta que los tienes puestos, cuando te das cuenta de que de repente ya todo se parece a un problema técnico, tecnológico, y nada más estás buscando la app para solucionarlo, ¿no? El darte cuenta de ese sesgo que tienes es importantísimo. Entonces, me doy cuenta de ese sesgo y digo, uff, no, sí, o sea, entiendo el colonialismo de datos, entiendo que es problemático, entiendo que el feminismo de datos nos puede ayudar muchísimo, ya entiendo, ¿no? Me sentía listo,
para regresar a Google Research y darle, ¿no? Así de, o sea, sí quiero seguir haciendo benchmarks, está bien, pero ahora quiero hacerme preguntas más interesantes, o sea, Claro, ¿deberíamos estar haciendo este benchmark? claro. ¿No? ¿Deberíamos estar hablando de estos temas? ¿Debería Gemini producir cualquier tipo de opinión con respecto a la homosexualidad en Ghana? ¿Deberíamos o no? Etcétera. Cosas un poquito más de fondo. Ahora, desafortunadamente para mí, en el Inter, en la maestría, ChatGPT lanzó. Entonces, básicamente todas las prioridades de la empresa, o sea, dentro de Google, cambiaron, ¿no? Ahora era así de Code Red, ¿no? Y es así de incluso dentro de Google Research, necesitamos lanzar productos, necesitamos trabajar en el producto, necesitamos medir los productos. Entonces era benchmark, o sea, mi trabajo se hizo mucho más intenso, mucho más urgente, pero ya tenía mucho menos tiempo para las cosas que yo quería hacer. Y por primera vez en mi vida tenía el privilegio, porque es privilegio de poder decir, ¿sabes qué? Pues no, no quiero hacer esto. O sea, y con todo el dolor de mi corazón, porque a Google lo llevo en el corazón, o sea, fue así de jamás pensé despedirme de Google, yo pensé que aquí me iba a retirar, pero no, nos vemos, ¿no? Entonces, cuando me fui no sabía qué iba a hacer, era así de, pues sé que esto no, pero y me voy, ¿no? Me tomé un tiempo para desconectarme, porque nosotros no somos máquinas, necesitamos ese periodo de incubación humana en donde te sientas con el conflicto y tu cerebro lo está manejando aunque no te estés dando cuenta, y de repente estás en la regadera y así de, o sea, se sabe, o sea, de repente, ¡uh! Y eso pasó para mí como a los 3 meses de estar desconectado. Porque cuando empiezas a ver el área de ética de inteligencia artificial, te empiezas a dar cuenta de tantos problemas, de tantas cosas, o sea, los sesgos, la discriminación, pero el problema ambiental, el problema de la productividad, el problema del trabajo, el problema de la educación, o sea, tantos problemas que es un poquito abrumador. O sea, Claro, te quedas claro, como, claro. ¿qué hago? O sea, o sea, es realmente muy abrumador. Entonces, después de eso, empecé a pensar, ¿qué cosa es la que más me interesa? En donde tengo mi motivación muy fuerte y en donde yo siento que yo puedo aportar. Y en mi experiencia como estudiante de ética de inteligencia artificial, experimenté un problema muy interesante, que es el problema de la rendición cognitiva. Y básicamente este problema es cuando le empezamos a delegar a la inteligencia artificial demasiado, ¿no? Yo, o sea, es curioso porque era un estudiante maduro haciendo un curso en ética de inteligencia artificial y a pesar de eso sentía la tentación increíble y muy fuerte de decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no me escribes la introducción de mi ensayo? ¿No? ¿O por qué no me resumes todos estos papers que tengo que leer? ¿O por qué? Pero de repente, como te digo, slippery slope, ¿no? De repente empiezas con un resumen de los papers en puntos más importantes, después ya quieres que te ponga esos puntos en un párrafo y después pones ese párrafo, lo adoptas como tuyo y lo pones, le parafraseas algo y lo pones en tu ensayo, ¿no? Y hay una ilusión de competencia en donde piensas que ya entendiste, porque lo que sacó la inteligencia artificial es fluido, hace sentido, suena bonito, está bonito, ¿no? Piensas que es tuyo, pero tu entendimiento, tú no has aprendido. Entonces, ese problema de la rendición cognitiva, cognitive surrender, me interesa muchísimo y lo viví en carne propia. Y es algo directamente relevante para Aurora como estudiante que ya viene, ahorita ya va a cumplir 8 años. Y creo que estoy en una buena posición para atacarlo por la experiencia que tengo técnica y también experiencia como estudiante y la formación que tengo en ética de inteligencia artificial. Y entonces decidí crear mi propia empresa, esta consultoría, este think tank que se llama Tlaneshli. Tlaneshli, comentábamos, es un término náhuatl, significa resplandor, significa luz, significa claridad, como que la llegada del conocimiento pues sí, tiene que ver con eso, precisamente dar una guía a las instituciones, escuelas, organizaciones, empresas, sobre cómo utilizar la tecnología de una manera sensata para que te lleve al florecimiento, ¿no? Y no confundirnos con cuestiones de eficiencia, de hiperproductividad,
etcétera, para ver realmente qué es lo que tú quieres y mantenerte a ti como individuo en el asiento del volante, ¿no? Manteniendo tu agencia. Entonces, básicamente así es como llegó a Tlanesh. Mi querido Héctor, gracias por esa introducción. Muy interesante. Tocaste varios temas que los vamos a ir desarrollando. Sí, Pero claro, claro, dale. déjenme decirles que mantuvimos una reunión. Como ustedes saben, yo siempre me reúno con mis invitados antes del podcast para coordinar detalles. Y tuvimos un podcast, otro podcast, hablando también de muchos temas, porque es muy interesante esto, muy importante hacerlo. Y ahí te pregunto, mi querido Héctor, mira que lo que acabas de mencionar en tu primera parte sobre la dependencia a las redes sociales, ¿te das cuenta? Mm, mm, Tú, y me incluyo, yo soy de las personas que eliminó redes sociales de los teléfonos hace mucho tiempo, exactamente porque considero que las redes sociales son la droga del siglo XXI. El impacto en los jóvenes es brutal y no nos damos cuenta, pero mm. lastimosamente, y hay que decirlo, personas como tú o como yo que reflexionamos o que nos caímos en un punto donde decimos, ok, esto está funcionando mal y voy a dar un giro para tratar de corregirlo, ¿sí? Y de hacer las cosas de manera diferente. Pero Sí. eso es la minoría de la sociedad, ¿cierto? La mayoría Ujú. no se detiene a hacer esta reflexión. Y si la reflexiona tal vez muy ligeramente, pero no toma cartas en el asunto, es lo mismo de que nada, simplemente consumiste algo, lo analizaste, pero lo dejaste seguir, y eso es muy común. Ah, Sí. ¿Cómo abordar este tema tan sensible, ¿no? Es decir, cómo despertar a las personas, sobre todo, ¿no? Aquí las personas, a que los gobiernos hagan algo, porque al final del día de esto se trata, de que los gobiernos, por su capacidad y por su responsabilidad, puedan actuar para que más personas puedan incluir y puedan reflexionar al respecto de esto, porque como tú bien decías, todos estamos pensando en la inteligencia artificial desde el lado positivo, ¿no es cierto? De cómo podemos ser más productivos, más eficientes, cómo podemos reducir nuestro tiempo, pero pocas personas se detienen a pensar sobre los sesgos, sobre los problemas del sedentarismo cognitivo que estamos teniendo, sobre el impacto que está teniendo en los jóvenes, y eso es un problema muy serio. De hecho, hay Mm, un paper reciente que lo publiqué en Futuria y por ejemplo, muchos de los proyectos de inteligencia artificial no se están evaluando en el momento de su desarrollo, es decir, en el momento donde deberías considerar los sesgos y cuál es el impacto. mm, No se está haciendo. El 80% de los ujú. proyectos no, incluso era un poco más el indicador, no lo está haciendo, no se está pensando en eso. ¿Te das cuenta? Sí, Y sí. es un problema serio. ¿Cómo ves esto tú? Creo que tiene que ver mucho con el mensaje de cómo crear conciencia en la gente de manera efectiva. Y más que o sea, más que lo que se dice o el decir, por ejemplo, aquí te puedo dar un paper que demuestra, ¿no? O que sugiere que el uso de redes sociales perjudica de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí está el impacto en adolescentes, en jovencitas de Instagram, ¿no? Cómo realmente les está impactando. Una cosa es decir eso y de manera frontal, pero eso en mi experiencia no es muy efectivo, Claro. especialmente cuando lo estás haciendo tú. Si te sientes atacado, si te sientes acorralado con un montón de datos y percibes un juicio que la otra persona te está juzgando, o sea, tú no entiendes cómo te estás dañando, o sea, y tú tomas la posición, la otra persona toma la posición de un high horse, ¿no? Como de una, no sé cómo se dice en español, una posición de moralidad o de intelectualidad más alta. Si tú percibes eso, te vas a cerrar. Eso es algo que pasa, o sea, es algo que simplemente nos cerramos. Esto es, yo lo viví, por ejemplo, con Richard Dawkins en el tema del ateísmo. Él hace muchos años empezó con el nuevo ateísmo, pero su postura, ¿eres ateo o eres idiota? Y esa postura es no solamente es no efectiva, es inefectiva, es Claro. contraproducente, crea cerrazón, o sea, simplemente ya no hay manera de platicar. Ahora, creo,
que la manera de que las personas vean estos problemas es aterrizando y haciendo un trabajo de traducción en lo que se sabe de los efectos negativos, nocivos, una traducción de eso a su entorno en particular. Por ejemplo, a mí me cayó el 20, no cuando leí estas cosas, sino cuando lo experimenté. Cuando sabes que esto me rompe el corazón, te lo voy a compartir. Estaba cuidando a mi niñita, tenía 3 años, ¿no? De repente me perdí en el teléfono, como siempre, ¿no? Mi niñita vino gateando y me agarró el teléfono y me lo quitó. Casi me pongo a llorar. O sea, ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? No, es así de, no puedo creer que mi niña me está diciendo, ponme atención. Entonces, cuando ya lo bajas a eso, cuando les dices, mira, ¿qué es lo que podrías haber estado haciendo en ese tiempo? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta jugar tenis? Oh, qué padre, pudimos haber estado jugando tenis, pudimos haber ido al parque, le pudimos haber hablado a tu abuelita, o sea, etcétera. Cuando haces esa cosa, pero para eso es difícil, ¿no? Porque no es masivo, tienes que ser muy ad hoc. Entonces, pero cuando haces eso, eres mucho más efectivo. Y no desde un punto de vista de juicio, sino desde un punto de vista de, mira, yo también estuve ahí. A mí también me pasó, es normal. Las cosas estas están diseñadas para engancharte. Y Claro, lo que describiste como droga, literalmente en el cerebro pasa algo muy similar. claro. Entonces, estas cosas se han desarrollado para explotar ese tipo de debilidades o de características humanas. Entonces, algo similar está ocurriendo con la rendición cognitiva. ¿Por qué? Porque es natural que el cerebro, el pensar, el razonar, es algo muy costoso. Claro. Estamos diseñados para evitarlo en la manera de lo posible, por eso tenemos tantos estereotipos, por eso tenemos sesgos, por eso tenemos este sistema uno rápido de asociación, ¿no? En lugar de deliberación. Entonces, cuando el cerebro ve una oportunidad que no lo Ahorra está energía. afectando de ahorrarse energía así, simplemente dice, pues está mejor. O sea, no es consciente, ¿no? Entonces, no es hacer sentir mal a la persona y tú pasas 20 horas en Instagram. No. Simplemente, ¿qué pudiste haber estado haciendo? ¿No? ¿Qué aprendiste? ¿Realmente te sientes satisfecho? ¿No? Y la otra cosa es, no, en mi experiencia, el ser muy drástico es también contraproducente. Entonces, por ejemplo, yo me permito perder el tiempo, pero literalmente le digo, voy a perder el tiempo, tal vez 1 hora, digamos, cada 2 días, no sé, pero digo, voy a perder el tiempo, no sé, tengo media hora, voy a perder el tiempo y me voy a ver tarugadas, ¿no? Y sí lo hago y comparto con mis primos, se nos reímos y todo, normal, pero digo, estoy consciente de que estoy perdiendo el Le tiempo estás y mandando ese acoto. mensaje a tu cerebro, lo estás Sí, programando. ¿Te das cuenta? es así de, vamos a divertirnos. Esto es como ir a ver ver una película de Hollywood, ¿no? No vas a aprender nada, pero simplemente vas a estar ahí bien a gusto, comiendo palomitas sabrosas. No te prives de eso, ¿no? Porque también las redes sociales cumplen una función muy importante, que es precisamente la función social. El que yo vaya a mi grupo de primos de WhatsApp y no entienda nada, porque no entiendo de los memes que están compartiendo y de las cosas y de los chistes, pues también me aísla. Y eso Claro. tampoco es algo bueno, ¿no? Entonces, date el tiempo, sí, pero acótalo y tienes que estar consciente de lo que está sucediendo. Lanzar ese mensaje al cerebro justamente de decirle lo que es decir, Sí, vamos a divertirnos, pero las redes sociales es un espacio donde voy a perder mi tiempo. Es decir, que el cerebro esté consciente de lo que va a pasar. Eso es es importante como, porque sí, estamos sediando el cerebro y eso es lo que no pasa realmente con la mayoría de las personas que hacemos uso de las redes sociales. Realmente es así, ¿no es cierto? es Ah, como cuando me como un tostielote, que no sé si lo conozcas, pero son unos tostitos con elote y ya con mayonesa. todas las... Es una, o sea, yo sé que esto no es bueno para mí, pero pero vale, no me igual, encanta. Y digo, ¿sabes qué? Un día a la semana, no está mal. ni modo, vamos. Pero no me estoy engañando, ¿no? Claro, No me estoy engañando. claro. Y yo lo hago con
mucha conciencia. Y fíjate que lo que dices eso de darle el mensaje al cerebro. Cuando el cerebro ya dice, oh, entiendo, tú mismo empiezas a quererlo menos. Empiezas a decir, ¿sabes qué? Ok, estuvo bien, pero yo me doy cuenta, estoy dando cuenta que cada vez menos estoy requiriendo menos eso, ¿no? Entonces también ya borré, por ejemplo, yo no había borrado mi cuenta de Instagram porque decía, bueno, vamos a perder el tiempo. Pero hace poquito la borré y ya no me costó trabajo. Ya fue, Eso te iba a sí, decir. Al principio me generaba, en mi caso, mucha ansiedad, porque ahí sí, te das claro. cuenta, te das cuenta del poder que tiene esto en nuestro cerebro, ¿no? Y ves ¿Cómo te cómo tiene? no te puedes desconectar al dispositivo, al teléfono, Oh, no, porque ahí sí, están tus redes claro. sociales y estás dependiendo de esto y pasas horas y pasamos horas en las redes sociales Aquí sin lo tengo. tomar conciencia de que, oye, si nosotros tomáramos un tercio del tiempo de lo que gastamos en redes sociales, tranquilamente acabaríamos una maestría hecha en inteligencia artificial cada, no sé, pues cada 6 meses. Así tal cual. ¿Me entiendes? Sí, Y sí, entenderíamos mucho de la inteligencia artificial, sobre todo si queremos alfabetizarnos. O sea, podríamos aprender idiomas en un tercio de la fracción de tiempo que destinamos a redes sociales. Realmente cuando tú piensas así, te das ujú, cuenta cómo nos estamos deteriorando si no tomamos cartas en el sí, asunto, ¿ya? Y ahí, por sí, ejemplo, yo también soy tecno-optimista. Yo creo que la inteligencia artificial es brutal, pero también soy muy crítico, muy bien, crítico, porque hay que ser así, ¿ya? Y sí, ahí hablábamos la semana pasada, y tú lo acabas de mencionar, el concepto de colonialismo cognitivo. sí, Y yo soy muy crítico al respecto, mm, porque te das cuenta que tenemos o estamos en presencia de una tecnología que es un recurso que está cambiando la humanidad. Como tal, el hecho de que esta tecnología esté en manos de pocas empresas privadas, obviamente las empresas privadas, lo conversamos, tienen sus intereses, tienen sus, no sé, pues su forma de tratar la inteligencia artificial en el contexto claro. empresarial, corporativo, y eso obviamente tiene un impacto y tiene un riesgo muy grave para la humanidad. ¿Qué piensas tú al respecto de todo esto que está pasando? Y yo sé que tienes a Google en tu corazoncito, pero hay que ser críticos con Google, con OpenAI, con Con todas las todos, empresas, con ¿no? Y todas de las hecho, empresas. m- me salí de Google en parte para tener más credibilidad, ¿Verdad? ¿no? Porque si estoy dentro de Google y hablo, pues está siempre la Parcializado, no, no puede sospecha, ser ¿no? objetivo, pues. Sí, sí, el chayote, ¿no? Simplemente dices, bueno, pues también estás comiendo de ahí, entonces, ¿qué tanto puedes Exacto, decir, ¿no? exacto. Etcétera. Y hay mucho de eso, desgraciadamente. Desgraciadamente también hay mucho lip service, ¿no? Que estos equipos de Responsible AI, etcétera, dentro de estas empresas, pues están están tomando un papel un poquito más de teatro. Ese también es una preocupación. Eh, no sé hasta qué punto sea realmente así, pero pues sí está la preocupación y es una posibilidad. Ahora, ¿qué pienso de esto que hablabas? A mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y una cosa que yo veo latente y clarísima es en LinkedIn. Todos empiezan a sonar igual. Hay una homogeneización de la expresión De la y una cultura. homogeneización de la cultura, del pensamiento, ¿no? Y ahora, no solamente nos estamos homogeneizando, que ese es un problema de entrada, ¿no? Así es. Pero nos estamos homogeneizando hacia un lado muy específico, que precisamente tiene que ver con la colonización y con los sesgos que están embebidos en la manera en que estos modelos se entrenaron. Porque también hay que entender la tecnología. Es muy importante desmitificarla. Es muy importante. Sí, es increíble y sorprendente, pero no es magia, ¿no? Entonces es importante saber más o menos cómo funciona. Y si entiendes que esto es inducción con base a muchos datos que han sido recopilados de maneras tal vez no tan éticas, ese es otro problema, pero bueno, han sido recopilados, pues empiezas a preguntarte, yo le decía, hay un ejemplo que yo utilizaba mucho en mis entrenamientos,
de inteligencia artificial en donde mi niña Aurorita vio por primera vez un zorro y me dijo, mira, perro, 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 ¿no? Y yo así de, no, eso no es un perro, eso es un zorro, ¿no? Pero ella nunca había visto un zorro. Entonces, pues obviamente pensaba que era un perro porque su modelo, no, pues simplemente estaba entrenado con perros y pues esa cosa se parece a un perro, entonces es un perro, ¿no? Bueno, pues es algo muy similar a lo que sucede en un modelo de inteligencia artificial. Le tomó unos cuantos ejemplos de zorro a Aurora para decir, zorro. O sea, ya entiendo la diferencia. Pero si los modelos nunca ven ejemplos de otras cosas, ¿no? Entonces, pues no van a tenerlos. Así de simple. Hubo hace varios años un problema muy grave en Google Images, en donde Google Images clasificó la imagen de una niña afroamericana con sus amigos como gorilas. Ahora, el que haya pasado eso en Estados Unidos, con todo lo que existe en cuestión de esclavitud y el peso cultural de ese error, y uno como ingeniero lo entiende, no hay malicia, simplemente, pues sí, entrenaron el modelo y no había el número suficiente, no había representación de personas afroamericanas. Lo entiende, si es un problema técnico, o sea, nadie es así de lo hicieron a propósito, no, pero no por ser problema técnico deja de tener los efectos sociales, y ese es el problema precisamente aquí, porque desde el punto de vista técnico solucionamos las cosas sin darnos cuenta de lo que eso puede causar. Y lo que está causando con los modelos es esta homogeneización del pensamiento, de la expresión, de la originalidad. O sea, básicamente, si todos tus competidores tienen acceso a las mismas herramientas, ¿en dónde queda tu ventaja competitiva? De acuerdo. Y bueno, aunado o encima de todo eso, estamos hablando de varios problemas. El problema es uno, nos homogeneizamos, la diversidad se pierde, ¿no? ¿Y por qué es importante? Es importante no solamente desde un punto de vista romántico, de, la diversidad. No, la diversidad nos da resiliencia para resolver problemas que no hemos visto, ¿no? Pensemos en el plátano. Si llega una enfermedad que mata genética, que mata los plátanos, la diversidad genética de los plátanos a nivel mundial se ha reducido muchísimo. Si algo mata esa cosa, ya no vamos a poder tener plátanos, así de simple. Es mucho mejor tener muchas variedades para que puedan ser más resilientes. Entonces, la diversidad es buena simplemente por eso, en términos pragmáticos, ¿no? Falta de diversidad. Ahora, la otra cosa es el colonialismo. ¿De dónde viene esa homogeneización? ¿A dónde nos lleva? ¿No? Porque muchas de las expresiones del pensamiento de la cultura no está representada en los datos con los que se entrenan los modelos, ¿no? O sea, obviamente los modelos se entrenan con datos disponibles. La mayoría de estos datos están en inglés y la mayoría vienen de ciertas culturas, ¿no? Si hablamos de la visión cósmica de los náhuatl, de los aztecas, de los incas o de gente en África, en Asia, la diversidad mundial, pues no está representada en estos datos. Ese es otro problema. Y el otro problema encima es que esto está controlado por tal vez 5 a 10 actores mundiales, ¿no? Entonces, esto abre, es una caja de Pandora, ¿no? Porque imagínate que no solamente te estás haciendo más homogéneo, ¿ok? Pero estamos confiando más en la inteligencia artificial. Se habla de que cuando ya vemos que más o menos al 70% ya hay un 70% de precisión con lo que estás haciendo, ya empieza a ser complaciente, ya simplemente confías, ¿no? Otro problema, la antropomorfización de la inteligencia artificial, el tratarlos como humanos. Eso nos abre y básicamente esa posición crítica y de escepticismo baja, ¿no? Porque estamos hablando con alguien que nos conoce, con un amigo que está siempre ahí. En ese momento, no solamente estamos siendo más homogéneos, pero estamos siendo más vulnerables a lo que nos dice. Entonces, si de repente te sugiere hacer tal cosa, y no solamente hablamos de productos, eso está mal, pero es lo mejor. Estamos hablando de ideología, estamos hablando de cosas un poquito más macabras, o sea,
Y no me quiero ir a teorías de conspiración y que, o sea, no, pero tienes que estar consciente de que nos estamos poniendo en una posición muy vulnerable, en donde no nos estamos dando cuenta de cómo nos pueden manejar y nos pueden hacer mucho menos auténticos, mucho menos originales. Y a mí me preocupa muchísimo cómo eso puede afectar tu florecimiento humano, lo que tú quieres, porque finalmente puede llegar el punto en donde lo que tú piensas que quieres no es lo que tú originalmente habrías dicho. Totalmente de acuerdo. Acabas de tocar tantos temas que esto podríamos tener 20 podcasts tranquilamente, ¿no? Y de hecho te voy a volver a invitar algunas veces porque Claro, con gusto. a mí me abruma la cantidad de puntos que podemos profundizar y que debemos profundizar. Hay que Sí, profundizar. sí, hay Ah, que hablar de esto. 5, 10 actores mundiales controlan esto, privados. Uh -huh, uh ¿Qué -huh. hacer? Difícil, pero ¿qué hacer? Yo te dije y te participé la semana pasada que hablábamos que realmente la ONU debería trabajar no solo en regular, porque yo tengo mi opinión al respecto de la regulación, y es que un humano no puede regular o un gobierno no puede regular a la inteligencia artificial por la velocidad con la que se desarrolla esto. Es decir, un humano, cuando terminas cuando terminas de hacer una regulación, la inteligencia artificial tiene 20 pasos después. Entonces, es bien difícil regular esto, ¿cierto? Uh -huh. Y claro, ante eso, la ONU, por ejemplo, ha ido trabajando sobre esto, ¿no? Con comités de expertos, pero ¿por qué no? La Unión Europea. Exactamente, pero ¿por qué no tener una inteligencia artificial, ¿sí? Desarrollar una inteligencia artificial desde ese sector, ¿sí? Que favorezca a la humanidad, ¿sí? Sin intereses corporativos, con una visión de bien común. Al final y al cabo, si Naciones Unidas, donde están todos los países representados, contribuyen a un desarrollo de una inteligencia artificial así, creo que podría ser una buena alternativa, ¿sí? Para tener una inteligencia artificial libre de este control de pocas empresas a nivel mundial. No sé qué piensas tú o qué otras ideas se te ocurren para hacer frente a esto, porque es un tema bastante delicado, bastante delicado. El Sí, control que tengan 10 corporaciones sobre un recurso que está cambiando la humanidad es muy, muy complejo, muy sensible. sí. Creo que a mí me encantaría, o sea, que se desarrollara algún tipo de modelo común o un modelo sí, un modelo desarrollado por una, por una asociación internacional, etcétera. Así como lo dijiste, suena muy bien. Sin embargo, obviamente, pues hay muchos retos. Y Claro, los retos obviamente. no son tanto técnicos, sino políticos. Así es. Porque, pues, esto es algo de lo que no se habla mucho, pero el desarrollo de esta tecnología, la razón por la cual hay tan pocos actores es por el costo de entrenar estos modelos, el costo de limpiar los datos, son millones y millones de dólares. O sea, eso es algo que ahorita se está subsidiando, las empresas lo están subsidiando. Hay gente que opina, ¿no? Que esto es una burbuja que eventualmente pronto va a explotar porque no es sustentable, no es sostenible. Entonces, por ahí es un reto. Primero, el primer reto es ese, ¿no? ¿De dónde va a salir? ¿Quién va a financiar esto? Porque la financiación tiene que darse de una manera muy como cuidadosa, porque también el que exista un otro actor en el escenario que en principio y por muchas razones sería mejor que los demás, pues obviamente a los demás no les conviene. Entonces, el nivel de lobbying, que no sé cómo se dice en español, es como, Sí, no, de eh, acuerdo. Es el lobby que al final termina siendo un tema muy político, ¿sí? sí, Y sí, porque los países, incluso dentro de Naciones Unidas, reflejan esos intereses de alguna manera, ¿sí? sí, Aunque es una organización donde todo el mundo está representado,
se ve y se evidencia un control por parte de ciertos países sobre el resto. Y es así. Sí, Y sí. eso es un Yo desafío. Eso es lo un que desafío. diría, pero sí, es un desafío muy grande. Entonces, eso no quiere decir que esto no valga la pena. O sea, simplemente estoy como tratando de Sí, analizar dónde estarían los retos, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena una iniciativa de esas características, algo así, me encantaría. Ahora, por eso es como top down, ¿no? O sea, pero yo creo mucho en las soluciones bottom up, ¿no? Entonces, la concientización, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? también. El poder platicar, lleva este tema, no solamente en tus conversaciones más intelectuales, no, no, llévalo en tus grupos de WhatsApp, Tal en la cual. mesa, en la cena, háblale a tu papá, mi papá, ¿cómo utiliza la inteligencia artificial últimamente? Y entonces hay que hablar con ellos para decirles, mira, aguas con estas cosas, ten cuidado con esto, o cómo la utilizas, para entender estos temas. No se requiere que se entienda la inteligencia artificial como tecnología de manera técnica para poder tener una conversación inteligente y sensata sobre el tema, ¿no? Cualquiera debe opinar y todos deberíamos estar opinando. Entonces, lo que yo digo, ¿qué podemos hacer? Resiste, resístela. O sea, por ejemplo, en cuestión muy concreta sobre LinkedIn, ¿no? Yo prometí públicamente no utilizar modelos para mejorar o pulir mis posts de LinkedIn. Me está costando muchísimo porque quiero esa validación. Estos modelos, además, que es otro problema, son Recuperar. psicofantes. Pero son psicofantes, ¿no? Este es el mejor post que he visto en no sé qué. Tú eres, o sea, te echan muchísimas flores, que eso también afecta de otras maneras. Pero bueno, el que yo haya dicho eso de manera pública, tengo el compromiso de no hacerlo. Entonces, cuando voy a escribir algo, me forzo a escribirlo yo. Y de manera normal, naturalmente sale más mío, porque pues, soy yo, o sea, no hay más. Entonces sale más auténtico. Y no solamente sale más auténtico, sino que en el proceso de escupir y articular la idea, yo también la pienso mejor. Entonces me beneficia más a mí. Entonces, creo que lo que podemos hacer también es de manera muy consciente escoger y ser tener muy claro para qué sí vamos a usarla y para qué no vamos a usarla, ¿no? Si necesito sacar este correo hoy porque me está pidiendo mi jefe que lo que sea, bla, 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 y es algo que necesito hacer, órale, va. Pero si es otra cosa, este es una nueva propuesta, ¿no? Alguien me mandó una nueva propuesta y quiero realmente analizarla, en lugar de pedirle a Claude, lo que sea, que haga un resumen, vamos a chutárnosla, vamos a darnos ese tiempecito, vamos, es como ir al gimnasio. Realmente nadie necesita ir al gimnasio, pero vamos al gimnasio a darle, a Claro, sudar, claro. porque nos beneficia y lo hacemos de manera consciente, ¿no? Y no es una postura anti-tecnología. En un gimnasio, la tecnología, las máquinas, nos ayudan muchísimo a bíceps y tríceps y esto para hacer lo que queremos hacer. También podemos utilizar la inteligencia artificial de una manera más socrática, de una manera que propicie el entendimiento, el aprendizaje, en lugar de que nos dé todo masticadito y en la boca. Eh, Sigues tocando temas tan interesantes que yo sigo pensando que vamos a hacer 4 podcasts al menos, mi querido Héctor. Ah, hablabas y hablábamos de algo y tocaste un tema muy importante y es efectivamente que un equipo de tecnología, que básicamente hoy por hoy, y se está malentendiendo eso, ¿no? Que la inteligencia artificial es un software, un tema exclusivamente tecnológico y que debe recaer en un Ujú, departamento de tecnología. Y por ende, como tú bien lo mencionaste, desde tu experiencia, ¿sí? De vida, ¿sí? Un departamento técnico desarrolla una solución sin pensar muchas cosas al respecto del ujú. desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? De ahí que se hace importante entender esto, y de ahí nace justamente esta necesidad de generar o de crear equipos multidisciplinarios para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque es así como se debe abordar, ¿no es cierto? Mm. Para minimizar los sesgos, los riesgos, y siempre va a haber, y digo minimizar porque siempre va a haber sesgos, No o sea, podemos escaparnos. es algo que no se puede eliminar. Sin embargo, claro, como tú bien mencionabas,
Hoy por hoy las empresas generan proyectos de inteligencia artificial sin hacer ese análisis, sin conformar ese equipo multidisciplinario, sin reflexionar respecto de los impactos que podría tener cualquier desarrollo de inteligencia artificial, así sea minúsculo dentro de las empresas, ¿verdad? Entonces, um, y claro, cuando tú topas esto, lo importante es algo que mencionabas también y es la concienciación, ¿no es cierto? Y hay que empezar por ahí. Educar, cuando eduquemos a las personas, es hablar de esto, no solo de las bondades que tiene y de cómo puedes ahorrar tiempos y cómo puedes ser más productivo, sino cómo reflexionas de todo el impacto negativo que también puede tener esta tecnología. Es decir, Ujú. esta conversación la están escuchando desarrolladores, personas de tecnología, sabes que ellos van a tener que conformar equipos dentro de su organización de distintas disciplinas para que puedan mejorar sus modelos, sus proyectos de inteligencia artificial. Entonces, la concienciación es muy, muy importante a todo nivel. Sí, desde lo personal hasta lo empresarial y hasta gubernamental, etcétera. ¿Cómo lograr esto para que sea mucho más rápido? Según tu opinión, ¿cuál es el rol de los gobiernos en todo esto? Bueno, primero me gustaría hablar rapidito sobre concienciación, porque creo que es muy importante, como dices, pero es solamente el primer paso. Claro, Y claro, si eso no viene acompañado de una guía en donde te digan o te orienten de sobre qué cosas concretas tú en tu vida hoy puedes hacer, puede ser abrumador. claro. Entonces es más fácil decir, oh, ya me di cuenta del problema y tu cerebro solito te protege y dice, no, o sea, como que no, te cierras. Es una cosa que hacemos también. Entonces, la concienciación debe venir con, en mi opinión, con guías muy prácticas para decir, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, te recomiendo que en LinkedIn no hagas esto. O sea, cosas muy Claro. concretas, ¿no? Es así de, te recomiendo que te des una hora de Facebook o de Instagram, nada más. O sea, cositas así ayudan muchísimo a anclarte y decir, ok, estoy empezando a hacer eso, y después es como una semillita que siembras. La conciencia es la semilla, la guía es el agua. Si no le das el agua, pues simplemente la semilla se va a morir, ¿ok? Ahora, ¿qué deben hacer los gobiernos? Preguntabas, ¿no? ¿Cuál sería el ¿Qué rol? deben? Porque los gobiernos tienen un rol importante, sobre todo en nuestra región, ¿cierto? A todo nivel, pero en nuestra región más porque como tú bien mencionabas, nosotros somos adoptantes de esta tecnología. Sí, Adoptamos y sí, tenemos que hacer algo al respecto porque no podemos allanarnos, ¿sí? Al hecho de que, viene la inteligencia artificial y con los brazos abiertos recibamos y doblegarnos. Y como tú también mencionabas, somos el laboratorio sí, de las grandes potencias. En América Latina somos sí. los conejillos de Indias, todo el tiempo nuestros datos, y yo por eso soy muy incrédulo y muy crítico al tema de la protección de datos, porque detrás de la tecnología no sabes lo que pasa, detrás de todo esto no puedes controlar lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, A mí, al final es un tema bastante complicado también de controlar. sí, yo creo que el tema de los gobiernos es muy complicado porque ciertamente ellos están en una posición en donde de manera ideal podrían dar guías, Claro, podrían claro. invertir para modelos, para su población, podrían dar guías para promover el bienestar público, ¿no? Ahora, eso es de manera ideal. Ahora, de manera práctica, un gobierno que no tiene la confianza de la gente, entonces no importa lo que diga, No te va básicamente la gente no lo, sí, y especialmente en América Latina, en muchos países, existe esa desconfianza innata al gobierno, tal cual. ¿no? O sea, yo voy manejando en México y veo que me viene siguiendo un policía, lo que siento es muy diferente a lo que siento aquí en Estados Unidos. Claro, Y claro, con eso se dice mucho, ¿no? claro. Ahora, si el gobierno me está diciendo que utilice cierta o que haga lo que es que hagas lo que sea, el gobierno me puede decir, mira, haz ejercicio y come bien y cosas. Yo
si soy de oposición o si no No, tengo confianza, simplemente voy a decir, esto lo quieren hacer porque bla, 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 y voy a crear alguna especie de racionalización, justificación, conspiración para poder decir que no. Entonces, el involucrar a los gobiernos tiene que ser de una manera muy cuidadosa, porque de nuevo puede ser contraproducente. Entonces, más bien, de nuevo, yo me iría más bien a organizaciones no gubernamentales que fueran más plurales y que fueran más como grassroots, como que fuera de bottom up, ¿no? Es así de, no solo para todos, sino, a ver, para estudiantes o para maestros o para UNESCO, profesionales, UNICEF y todos estos organismos internacionales que gozan de mayor credibilidad y que pueden de mayor exactamente credibilidad. Y hacer. fíjate que no tanto internacional. Otra cosa Sí, es no, que claro. la Localmente pluralidad. también hay, claro. Sí, o sea, más de tu contexto, ¿no? Que me hablen de yo como latino, por ejemplo, como latino en Estados Unidos, aquí en California, ¿qué me dices? ¿No? ¿Cuáles son o sea, cuáles son los peligros, los riesgos para mí? ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición, etcétera? Y obviamente encontrar el nivel de granularidad adecuado es un reto, ¿no? Es así de, te vas a nivel internacional, te vas a nivel nacional, te vas a nivel regional, las dimensiones son diferentes. Ahí está la chamba, ahí está la chamba. Porque una vez que el mensaje no es lo difícil, haz ejercicio, come bien, pues Claro. gracias, pero una dieta así, el reto está en la implementación de la dieta, el que realmente motives a las personas a ir al gimnasio, ¿no? Y creo que eso sí se puede hacer, pero es otro tipo de chamba, es más de psicología de conductual, es más cuestión de mercadotecnia, es más cuestión de nudging, es más cuestión de cosas por el estilo, que muchas veces no se toman en cuenta para dar un mensaje. Y entonces el mensaje se pierde y se crea cerrazón y se crea polarización y ya sabemos qué pasa. Gracias, Héctor. Y ahí viene el otro punto y es justamente esto que hablábamos hace un momento y es el impacto en los jóvenes. Ajá, Jóvenes están en sus distintas etapas, desde la infancia, la adolescencia, luego ya la universidad, en fin, en todas esas etapas están en su crecimiento, en su desarrollo, y sí, llegan sí. estas tecnologías y obviamente están formándose, están formando su razonamiento, están formando su pensamiento crítico y todo eso, y llega esto esta tecnología que te hace perezoso. ¿Cierto? Porque Sí, como ya lo hablamos, naturalmente el cerebro ahorra energía y lo que quiere es no pensar al final del día, ¿no es cierto? sí, Trata de bloquear la mayor cantidad de esfuerzo que pueda. sí. Entonces aquí viene un problema y es que los jóvenes se están adaptando a esto, ¿sí? Nacen Ujú. de alguna manera con estos nativos digitales, también ya nacen con esta tecnología y si no reflexionas al respecto, esta generación va a tener serios problemas después, ¿cierto? ¿Por qué? Por todos los O efectos. los, de ¿Qué hecho, los tiene hacer? ya. ¿Cuál es la misión ahora de la academia, de los colegios? ¿Cuál es esa misión importante que tienen? Esa es ¿Tienes otra cosa? precisamente, esa es la misión o el énfasis actual de mi compañía. Precisamente, la rendición cognitiva en la educación. Precisamente. Ahora, es un tema Sí. bueno, ¿no? Pero bueno, yo creo que parte iniciando no se debe culpar a los estudiantes. Los estudiantes están en un ambiente de muchísima presión, en donde tienen que llegar a la universidad o tienen que encontrar un trabajo, en donde hay bastante presión entre más grandes sean, y están funcionando, están jugando un jueguito que recompensa el resultado, el ensayo, el examen, el proyecto, Claro. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está demandando que la educación se haga esas preguntas. Hasta este momento era suficiente y estaba bien adecuado, era adecuado medir el aprendizaje a través de los resultados. Porque de qué otra manera ibas a sacar el resultado si no era con tu propio cerebro, ¿no? Ahora ya no es así. Pero no es culpa del estudiante. El estudiante, por ejemplo, esto es algo que me encanta. Acabo de ver un videíto que un estudiante de manera anónima publicó, en donde él creó un agente de inteligencia artificial
que va al sitio web del curso que está tomando, se da cuenta cuando hay una asignación nueva, la agarra, la lee, crea la asignación, crea el ensayo, lo somete y hace todo sin que el estudiante sepa de qué fue la asignación, nada. Ahora, desde el punto de vista de aprendizaje, de educación, alguien podría decir, bueno, está haciendo trampa, eso está mal. Pero desde el punto de vista de una empresa, o Claro. sea, esa clase de creatividad y Ingenio, de exacto. chispa Sí, es sí, lo que sí. en Google hace que te promuevan. Claro. Entonces, hay dos mensajes muy contradictorios para los estudiantes. O sea, por un lado, sí tengo, o sea, las escuelas tienen la responsabilidad de preparar al estudiante para el mundo laboral. En el mundo laboral se les va a pedir que sean eficientes, ¿no? Pero las escuelas también tienen la responsabilidad más grande de el aprendizaje y del desarrollo de las habilidades cognitivas. Pero entonces necesitamos poder diferenciar muy bien estos dos casos de uso. Debe haber clases de AI literacy, AI adoption, en donde se les enseña a los estudiantes a ser lo más efectivos posibles con la inteligencia artificial, ¿no? Pero debe haber otras clases en donde el énfasis sea completamente diferente. No es el resultado, es el proceso. Y sí, podemos utilizar inteligencia artificial también, pero no necesariamente. Incluso yo diría, tal vez no. Tal vez que haya un curso en donde sea, este curso se prohíbe. Y esa es otra cosa, debe haber guías muy claras de las escuelas, porque las escuelas, cada maestro como que da sus propias reglas, como que se sabe si se puede, si no se puede, para qué, no está claro. Yo como estudiante, yo quiero entrar a Stanford, yo necesito puros dieces, puras A's, ¿no? Pues voy a sacar puras A's. ¿Por qué? Porque soy motivado, porque quiero, ¿no? Y yo voy a lograr jugar ese jueguito. Don't blame the player, blame the game, ¿no? Entonces, sí, el que haya guías muy claras. En este curso vamos a darle con todo y sorpréndanme. Si pueden, yo soy el maestro, sorpréndanme, háganle, miren, este chavo hizo esto, ¿ustedes qué van a hacer? Órale, con todo. Pero este curso no, aquí no se trata, que me traigas un ensayito es lo de menos. Claro, Aquí tú me claro. vas a dar todos los prompts que le diste a la inteligencia artificial y me vas a decir por qué le preguntaste esta cosa y qué es lo que estabas esperando. ¿Y qué aprendiste? O sea, es completamente diferente. Ahora, esto se dice muy sencillo, pero en la implementación es donde están los detalles. Los maestros ya tienen muchísimo trabajo. Si simplemente les dices, bueno, pues nada más tienes que evaluar a cada uno de tus alumnos de manera oral. Ajá, tengo 60 alumnos, ¿qué voy a hacer? Y eso, mi querido doctor, que tú mencionas, pues, es importantísimo. Y efectivamente ahí es donde viene y donde tenemos que actuar, y es estandarizar, es transformar la educación, pero generar un estándar, ¿sí? Un nuevo modelo de educación, tal como lo Mm. tuvimos más de 100 años y que fuimos nosotros producto de eso, donde teníamos que estudiar para los exámenes y que ya quedó obsoleto. Literalmente, con la llegada de la inteligencia artificial, mucho de eso quedó obsoleto y hay que reformular, hay que refundar la educación. Definitivamente es así. Una cosa que a mí me da un poco de esperanza es que sí somos eficaces más bien efectivos, si somos efectivos en nuestro mensaje a los alumnos de por qué el utilizar la inteligencia artificial para todo, en todo momento, te está atrofiando, y si ellos mismos se la creen y están Logran. conscientes y están motivados, no hay necesidad de desarrollar tantos candaditos top-down, porque ellos mismos van a autorregularse, Totalmente de ¿no? acuerdo. Entonces, por ejemplo, el gimnasio, me encanta esa analogía porque aplica para muchas cosas. Cuando yo llego a ir al gimnasio en la mañana, siempre hay chavitos muy jóvenes haciendo pesas. Entre ellos se están divirtiendo, o sea, y el ir todos los días a las 6 de la mañana es difícil. Siempre están ahí. El estudiante no le tiene miedo al trabajo duro. El chiste es motivarlos, ¿no? El chiste es que ellos Guiarlos se en ese la tema. crean, ¿no? Y si ellos quieren estar más fuertecitos y verse mejor en lo que quieras, esa es su motivación y podrás decir que es lo que quieras, lo que sea, pero están motivados y lo están haciendo. Entonces, yo por ahí, además de top-down, como digo, es mucho bottom-up, es hablar con ellos y decirles, mire, ¿quieres ser una persona
que sea un superhumano porque vas a utilizar la inteligencia artificial de una manera que te va a potencializar y vas a lograr tu florecimiento, ¿ok? O quieres ser un zombie, o quieres ser un engrane reemplazable en un sistema que eventualmente te va a quitar, en donde en ese momento tus capacidades cognitivas van a estar tan atrofiadas que no vas a poder adaptarte. ¿Qué prefieres? Cuando se les plantea desde ese punto de vista, tal vez no necesitamos tantos candados. Tal vez el sistema educativo como funciona actualmente podría funcionar, pero mientras haya ese compromiso de todos. Entonces, es algo que se puede, o sea, ir manejando de esa manera. Tú mencionas el tema de los candados y justamente eso de los candados nace producto de la educación que tenemos, ¿no es cierto? De la formación que hemos tenido por décadas. Es decir, ok, bueno, vamos a rendir, les voy a mandar este examen o les voy a mandar este trabajo. Sabes que eso ya no puedes hacer porque con inteligencia artificial los estudiantes van a hacerlo con inteligencia artificial y eso está pasando y obviamente comienzas a poner candados, 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 candados. ¿Y qué tal si, qué tal si en lugar de poner candados producto del modelo educativo que tenemos, cambiamos el modelo educativo? Es decir, hoy por hoy, ¿sabes qué? Van a haber materias como pensamiento crítico, que debería ser transversal, ¿ah? Sí, una materia Sí, de claro. pensamiento crítico incluso desde la escuela al colegio y luego a la universidad debería ser una materia, ¿sí? Que debería estar a lo largo de todo el proceso de formación, todo el proceso educativo. ¿Por qué? Porque justamente vamos a generar esto, generar estudiantes capaces de entender lo que está pasando de las bondades de esta tecnología, pero también de los problemas que acarrean. ¿Sí? Centrarnos, ok, ya no van a haber trabajos, ya no te van a mandar a hacer un trabajo no sé, que me entregues una investigación, no, vamos a juntar un equipo de personas, ¿sí? Y vamos a hacer proyectos donde el ser humano es el centro y donde la inteligencia artificial efectivamente es un recurso, donde tú no vas a entregarme un trabajo, sino vas a hablar respecto del proyecto, qué Sí, resultados obtuviste. Y, o sea, creo que debemos centrarnos y recuperar al ser humano y ponerlo en el centro. sí, Debemos recuperar exactamente esas actividades donde la inteligencia artificial no nos puede reemplazar. Generar debates, por ejemplo. ¿Sí? Puedes sí, usar la sí, inteligencia artificial, utiliza todas las inteligencias, pero aquí vienes y vamos a debatir, ¿cierto? ¿De claro. qué tema? O sea, Sí, hay sí, de hecho, muchas formas de enfocar ahora la educación y que sí. significaría ya ese nuevo modelo educativo de cara a lo que es hoy, el presente y el futuro con el tema, con la llegada de la inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, yo como maestro puedo generar un ensayo hecho por inteligencia artificial en donde tenga una confusión común entre los estudiantes sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Y la tarea es encontrar ese problema y la tarea es encontrar el por qué esto no es cierto, etcétera, y argumentar el por Interesante. qué no, ¿no? Claro. Ahora, eso está bien, aunque para cada candado hay una llave, ¿no? Porque yo si soy un estudiante listo, puedo decir, pues precisamente eso le pido a mi inteligencia artificial No, y que y lo va haga. a encontrar, sí, o sea, y a eso me refiero, que si el entrar en un jueguito de gato y ratón es eh, o sea, tiene sus méritos, porque simplemente, ciertamente, entre más candados haya, menos riesgo hay, pero siempre va a estar el riesgo latente de un estudiante que va a tratar. O sea, si quieres hacer trampa, se puede hacer trampa, yo creo que se puede, ¿no? Por eso es importante también del otro lado, atacarlo por los dos lados, no solamente de uno, por los dos, ¿no? Ahora, Concienciar, 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 sí, concienciar todo el tiempo. y fíjate, eso de modificar la manera en que se enseña la pedagogía para que el aprendizaje no sea opcional. Este es el reto, ¿no? Ahora, para esta conversación, los que deben estar hablando y tener el micrófono son los propios maestros, Pero por son los supuesto. propios los expertos en pedagogía, o sea, Exacto. y es precisamente la idea que yo tengo de hacer talleres con la facultad, con los maestros, para decirles cómo le hacemos, porque siempre, yo puedo tener mil ideas, ¿no? Así de, pues vamos a hacer examen oral. Ajá, pero como decía, ¿no? O sea, sí, pero yo tengo 40 alumnos y Claro. ya no tengo tiempo, o sea,
Dime, o sea, ajá, ¿cómo le hacemos, no? Porque donde realmente vamos a ver si funcionan las ideas solucionistas tecnológicas. O sea, porque pues sí, a mí se me ocurren muchas cosas desde mi punto de vista, pues sin tanta experiencia en el campo, ¿no? Ahora, el campo es un campo súper heterogéneo. O sea, por Totalmente, ejemplo, cuando yo totalmente. daba clases, yo era un tutor en Oxford, yo le daba clases a los chavitos como en el college, ¿no? Cuando haces eso, pues obviamente tienes a 5 estudiantes, 4 estudiantes en un contexto súper académico, en donde, aunque hayan utilizado inteligencia artificial, vamos a platicar y yo me voy a dar cuenta si estás aprendiendo o no. ¿Por qué? Porque pues, Claro, claro. todo está puesto, ¿no? O si vas a una escuela privada, en donde la escuela puede comprar no solamente el ChatGPT o el Claude o el Gemini abierto, sino un tutor de AI que te enseñe, que sea personalizado, etcétera, tal vez podría funcionar en ciertos contextos, ajá, pero si vas a la escuela secundaria pública, como yo fui, o la preparatoria, el Cebetis, pues no, o sea, y pues Claro. tienes que pelear con otros 30, 40 estudiantes para ver qué está diciendo el profesor. Entonces, sí, yo estoy abierto a cualquier situación, pero sí creo que el énfasis no es tanto de qué hacer, sino cómo. El qué es, vamos a tratar de que el aprendizaje no sea opcional. ¿Cómo? Y esto funciona aquí, funciona allá, y cómo hacerle. Porque esa mentalidad de one size fits all, de tech, de escalabilidad, de vamos a tener un tutor y lo vamos a poner aquí en todos lados, eso no funciona. No, y de hecho ya lo vimos, literalmente, conmigo, lo retiraron del mercado. ¿Por qué? Pues no funcionaba, ¿no? De Khan Academy, el tutor, el que decía que este tipo decía que iba a revolucionar la educación y bla, 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 no pasó. Y esa es otra cosa, otro punto que me gustaría comentar. Los maestros ya han escuchado este discurso de revolucionar la educación antes. O sea, aquí en Estados Unidos se dio esta política de one laptop per child, ¿no? Una computadora por alumno. Y pues eso simplemente no funcionó, ¿no? La inteligencia artificial propiamente ha tenido otros inviernos en donde se nos han prometido las perlas de la Virgen, diríamos en México, y realmente no sucedió. Hay muchas exageraciones y narrativas que obviamente les convienen a ciertos actores. Y siendo críticos, también tenemos que criticar eso y también tenemos que estar yo creo que tenemos que empoderar a los maestros para que desde su expertez, desde su rol tan central, puedan ser críticos y puedan resistir y puedan atacar y puedan interrogar en lugar de solamente adoptar. De No acuerdo. solamente adoptar, sino adaptar e Adaptarse, interrogar. claro, claro. Mi querido Entonces, Héctor, sigue, sigue, sigue. no, pues sí, básicamente estos son los problemas, los wicked problems, así se les llama. No son problemas que, o sea, no tienen una solución sencilla. Y es precisamente por eso que necesitamos platicar y necesitamos tener diferentes puntos de vista de diferentes personas en diferentes contextos. Porque si no, pues tú y yo, o no, me reúno con mis amigos de Google, los ingenieros, esto nada más necesitamos un AI tutor y sacamos el AI tutor y todo muy bien. No, o sea, necesitamos a un maestro de escuela rural que nos diga, nosotros no tenemos computadora en el salón, ¿qué estás diciendo? No, o sea, Y mira que entonces, si así tuvieran un computador, oye, nuestros datos como pueblo no contactado no están ahí, no ni están siquiera ahí, estamos no están representados. representados, exactamente. Entonces, mira lo complejo que es todo esto. ¿Ah? No es un asunto que se lo pueda solucionar así, pero hay que comenzar a hablar, pero y no solo hablar, aterrizar, Claro, claro, aterrizar. claro. ¿Cómo hacemos? Tomar acción. Tomar acción. Y creo que desde el punto de vista del público en general, una acción concreta que se puede hacer es hablar más de esto, Claro, ¿no? claro. Hablar más de esto y preguntarte, hacerte una pregunta muy, muy honesta. ¿Qué tanto estoy utilizando la inteligencia artificial? ¿Realmente necesito utilizarla tanto? ¿Realmente para qué me gustaría usarla y para qué no? ¿Qué clase de cosa quiero producir y qué clase de cosa quiero aprender? ¿En qué me gustaría desarrollarme? ¿Esto me está ayudando para esto?
¿Qué tanto le está afectando al planeta? Si eso te interesa, que debería interesarnos a todos. ¿Qué tan costoso es esta consultita que le estoy haciendo a ChatGPT trivial? ¿Realmente lo necesito? Claro, claro. Entonces, el que tú empieces a preguntarte sin que te respondas, pregúntate, siéntete familiar con ese conflicto, con esa disonancia cognitiva que, ay, como que esto me molesta. Aprende a sentirte cómodo en esa incomodidad y tu cerebro eventualmente va a haber una incubación y tú solito vas a llegar a lo que debes hacer tú, pero empieza por ahí. Mi querido Héctor, y podríamos seguir conversando 2, 3, 4 horas. Desde ya te invito a otros podcasts para hablar, porque esto tiene mucho por cortar, mucha tela por cortar tenemos por acá. Sí, sí Y tenemos. nada, ha sido una hora extremadamente valiosa, extremadamente interesante, de temas que son muy sensibles y que, como tú mencionas, hay que abordarlos constantemente. Tenemos que pensar y reflexionar constantemente. Te agradezco muchísimo el haber Gracias compartido este a ti. tiempo. Palabras finales que les quieras decir a todas las personas que están escuchando el podcast. Sí, yo creo que la tecnología la tenemos que ver como un arma de doble filo, ¿no? Es algo que nos puede ayudar mucho, es algo que nos puede perjudicar mucho. Y no hay que tenerle miedo, no hay que tener, pero tampoco fascinación. O sea, tenemos que ser Equilibrio, ¿no? ese equilibrio, buscar ese equilibrio en donde dices, oh, mira qué interesante, wow, que está padre esto, ¿no? Wow. Pero ¿de qué manera puedo ocuparle? ¿De qué manera me puede afectar? El que empecemos por ahí ya es ganancia, ya es ganancia, ¿no? Entonces, sin miedo, no tengamos miedo a la tecnología y sintámonos empoderados para interrogarla, para criticarla, para decir esto no. Utilicemos nuestro poder de consumidor, incluso cívico, para decir, ¿sabes qué? Hagamos viral un caso de uso que nos perjudicó personalmente o que nos ayudó personalmente. Sintamos esa agencia, seamos parte de la conversación en lugar de receptores pasivos de lo que nos Totalmente. estén alimentando, ¿no? O sea, traigamos esa autenticidad y esa opinión auténtica y original y hagámonos parte de la conversación, porque la conversación con esta tecnología no, es posible. Entonces, aprovechémoslo. Mira qué importante lo que acabas de mencionar. Y mira el ejercicio que estamos teniendo. Aquí no hay inteligencia artificial. Aquí eres tú. ¿No? Aquí eres tú y aquí soy yo. Y aquí es donde nosotros nos expresamos sin ayuda de la inteligencia artificial. Somos nosotros lo que tenemos en esencia y aquí estamos interactuando y estamos compartiendo. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Y este es el Sí. mismo ejercicio que hay que hacer también en la educación. Es decir, recuperar a la persona, recuperar a tu esencia, a las personas pensando, reflexionando justamente. Y eso es lo que hemos hecho en esta hora. Aquí no hay inteligencia artificial que hable por nosotros y nos diga qué es lo que Todavía tenemos. no. ¿Te das cuenta? No hay filtros. Así que gracias, mi querido Héctor. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes por haberse dado cita a este interesantísimo espacio, a esta conversación muy valiosa y que debemos continuarla y la vamos a continuar siempre en Futuria porque este es el objetivo de Futuria, que analicemos, debatamos, reflexionemos sobre esta tecnología. Así que gracias y nos vemos en una próxima A ti. oportunidad.